Bienvenidos a la presente cápsula donde hablaremos de transformación lineal. Para ello, vamos a revisar el siguiente ejercicio. Hallar un operador lineal t que va de R3 a R3 tal de que el conjunto S, formado por los vectores 3, menos 1, 2 y 0,1, menos 1, sea una base para la imagen de t. Recordemos que imagen de T es un subespacio vectorial del espacio vectorial de llegada. En nuestro ejemplo, R3. Antes de avanzar con el ejercicio, vamos a recordar la definición de transformación lineal. Tenemos dos espacios vectoriales, B y W, sobre un mismo cuerpo K y una función T que va de B en W. Diremos que la función t es una transformación lineal si y solo si cumple con las condiciones de linealidad. Esto es, separa suma y respeta producto por escalar. Separar suma significa que es equivalente o igual aplicar la transformación a la suma de dos vectores que sumar la transformación aplicada a cada uno de esos vectores. Esto para cualquier par de vectores en el espacio de salida. También debemos cumplir la segunda condición, que es respeta producto por escalar, es decir, aplicar la transformación sobre un vector multiplicado por un escalar debe ser igual que aplicar la transformación al vector y luego multiplicarla por el escalar. De manera equivalente, la linealidad se puede expresar ocupando ambas propiedades a la vez. Además, vamos a aprovechar de revisar un teorema que indica que si tenemos dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo y T una transformación lineal de B en W, entonces, si el conjunto B sub 1 hasta B sub n es una base del espacio de salida, entonces el subespacio vectorial de W, conocido como imagen de T, es generado por las imágenes o aplicaciones sobre los elementos de la base de B aplicando la transformación lineal. Con esta idea, ¿cierto? Y recordando, entre otras cosas, que el vector nulo tiene que ir a parar al vector nulo, que además el generador y la independencia lineal aseguran base. Vamos entonces a revisar ahora sí nuestro ejercicio. Y tenemos una base para la imagen de T. Esto quiere decir que este conjunto es linealmente independiente y además genera al subespacio imagen. Entonces, si hacemos la consideración del teorema de las dimensiones, en particular, el kernel debe tener dimensión 1. Recordemos aquello que si tenemos una base con dos elementos, el rango o la dimensión de la imagen sería 2. La suma del rango más la nulidad deben ser igual a la dimensión del espacio de salida. En este caso, 3. Por lo tanto, hay una dimensión que efectivamente se anula. Dicho eso, vamos a ir ahora a entonces arbitrariamente a considerar la base de R3, la base canónica, que considera a los elementos 1, 0, 0,
al 0, 1, 0 y al 0, 0, 1, también conocidos como itongo, jtongo, ktongo, o simplemente E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Entonces aquí tenemos una base para R3 pensando como espacio de salida. Dicho eso, entonces, nosotros podríamos suponer arbitrariamente que aplicando la transformación sobre el vector 1,000, este puede dar como resultado el vector 3 menos 1, 2, reconociendo que existe una única transformación lineal que indica lo que estamos observando y es por ello entonces que nos va a permitir encontrar el operador que nos piden en el ejercicio. Arbitrariamente también entonces vamos a suponer que aplicando la transformación sobre el vector 0,1, 0, obtendremos el vector 0,1, menos 1. Entonces, ocupando los teoremas anteriores, nos vemos en la obligación de aplicar la transformación sobre el 0,0,1 y nos quedará el vector nulo. Entonces, como S es una base, el rango es 2. Por lo tanto, el kernel debe ser 1. La dimensión del kernel debe ser 1, o la nulidad. Y aquí observamos lo que estamos indicando. Ya tenemos una de las dimensiones que se anulan o van a pegar al vector nulo. Dicho lo anterior, recordemos que estos tres elementos van a generar y podríamos poner uno arbitrario, pero ya sabemos la dimensión y sabemos que estaría sobrando. Bien, dicho esto, tomaremos un vector cualquiera en R3 y si es cualquiera será para todo. De manera particular entonces, tomaremos un vector x, y, z que está en R3 y le aplicaremos la transformación. Como el vector está en R3, entonces él se puede escribir en combinación lineal de su base. Esto es x por 1,0, más y por 0,1,0 más z por 0,0,1. Pero como sabemos que t es una transformación lineal, separa suma y respeta producto por escalar. Esto es x por t de 1,0,0 más y por t de 0,1,0 más z por t de 0,01. Y ahí agregamos los paréntesis de la aplicación. Entonces, ahí nos detenemos un poquito y usted ya puede observar la propiedad de la transformación lineal, la linealidad. Ahora, observando lo que habíamos asignado, tenemos que t de 1,00 sería o tiene como imagen 3 menos 1, 2.
luego tenemos y por, y ahora aplicamos la imagen asignada, 0, 1, menos 1, y finalmente z por el vector nulo. Nos queda entonces hacer la multiplicación por escalar y la suma de vectores, quedando así entonces la transformación como 3x y sobre el primer componente como escalar, ¿cierto? Nos queda 0, así que ya no hay más elementos. Z, de hecho, observe que no aparecerá, dado que está multiplicado por el vector nulo. Vamos a la segunda componente, ponemos la coma, x por menos 1 nos queda menos x. La segunda componente por y nos quedaría más y. Lo que dijimos ya no apareció z. Y en la última componente tenemos x por 2, que escribiremos más comúnmente como 2x. Y finalmente y por menos 1, menos y. Entonces, ocupando la multiplicación por escalar y suma de vectores, hemos obtenido lo solicitado: hallar un operador lineal que permita tener la base indicada. Esta es la transformación lineal que andábamos buscando. Llega a su fin entonces esta cápsula donde hablamos de transformación lineal y ocupamos algunos teoremas como el de generador de imagen y apoyados también por el teorema del rango. Esperando que sea de utilidad para su estudio, nos encontramos en una próxima cápsula.